Estás escuchando el podcast que necesitas para conocer todo sobre negocios en Cuba. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comunican? Y también, ¿de qué maneras puedes tú colaborar y ser parte del ecosistema emprendedor cubano? Descubre aquí su diversidad, buenas o no tan buenas prácticas, sus límites, retos y oportunidades. Tercera temporada del podcast que comunica el emprendimiento cubano y que te ayudará si quieres conocer el sector, emprender o triunfar en él. Esto se llama, por supuesto, el pitch. Una de las incertidumbres principales a la hora de emprender en Cuba tiene que ver con los temas legales en el país. Algunas de las garantías jurídicas a nivel mundial que pueden variar, pero que suelen proteger a los emprendedores, incluyen los derechos laborales, los derechos de propiedad intelectual, contractuales, la libertad de empresa, el acceso a financiamiento, la protección del consumidor, la facilitación de información y de trámites, el arbitraje y la resolución de disputas. Algunas de estas garantías tienen graves fallas en Cuba, desde el control que se mantiene por actividades económicas que no se pueden hacer de manera privada, y ahora mismo estoy pensando en el área de la comunicación, pero también hay otras que incluyen, por ejemplo, varios servicios profesionales. El acceso a financiamiento es otra de las garantías que tiene fallas. Ya sabemos que es bien exiguo el financiamiento en el país y en el episodio 4 hablamos de cómo muchas de estas fuentes de financiamiento son consideradas ilegítimas en Cuba, y otras garantías como los derechos laborales, que incluye, por ejemplo, la libertad sindical, también son controversiales. En general, además, que en Cuba el sistema jurídico esté supeditado al Estado y a la vez dirigido por el Partido Comunista, puede explicar que la resolución de disputas y arbitrajes, además, estén influenciadas por consideraciones políticas y que no sean imparciales a la hora de tomar decisiones. Teniendo en cuenta todo esto, que es además un contexto, o estamos poniendo en contexto cómo funciona un poco el sistema jurídico y cómo puede afectar a la hora de emprender, quiero dejarlo más como una intro porque me gustaría tocar en este episodio, a mí y a nuestro equipo, dos puntos principales que son, una vez que se emprende en Cuba, cómo sortear y cómo navegar sobre los temas jurídicos para estar más protegidos, porque sí sabemos que hay normativas, que hay regulaciones, que se están haciendo cosas y que además cada vez hay más emprendedores y más empresas privadas, con lo cual hay garantías jurídicas que se cumplen en Cuba y que además incentivan al emprendimiento en los últimos años, y a la vez también cuáles son los derechos de las personas empleadas en el sector privado y cómo pueden hacerlos cumplir. Para eso tengo a una invitada, jurista y emprendedora, que además nos va a ayudar a entender cómo ella lo ha hecho, cómo se emprende en Cuba, cuáles son las principales garantías jurídicas, cuáles son algunas de las cuestiones que nos pueden ayudar a emprender mejor, teniendo en cuenta también categorías y consideraciones que están surgiendo nuevas en el entorno emprendedor cubano. Y por supuesto tenemos también la valiosísima opinión de la gente que vamos a ver a continuación. Todo el proceso de constitución de la MIPYME se hace a través de una plataforma. A partir de estas plataformas que van a llegar todas las notificaciones, todos los problemas que pueda tener la MIPYME y para poderlos arreglar, todas las citas a los lugares que tienes que ir. Somos una MIPYME, vendemos como MIPYME y nos apoyamos en otras MIPYME que se dedican a traer productos y nosotros se los compramos por cantidad y así. También se necesita dinero y no es poco dinero. Te cobran en MLC, es decir, el MLC también es un golpe duro para todos los contrapropistas porque están a un precio elevado. Por lo general, estos financiamientos vienen del exterior solapados en figuras como las remesas o a través de terceros, personas que desde el exterior financian los nuevos negocios. Se nos hace muy difícil conseguir trabajos, por ejemplo, en hoteles o en la misma fábrica de arte cubano, que son lugares que cuando tú vas a pedir contratación o hacer algún tipo de negociación de contrato de trabajo, ellos te piden con antelación te piden estar asociado a algún tipo de empresa. Por la misma cuestión de que a la hora del pago, ellos tienen que tener un lugar por donde enviar ese cheque, hacia dónde enviar ese cheque. Y a nosotros se nos hace muy difícil eso porque no tenemos empresa. Se nos han cerrado muchísimas puertas. Pero que ya cuando los negocios cambian sus características, cambian sus objetos sociales,
ya existe una burocracia que ralentiza bastante que estos puedan adaptarse a los tiempos que corren. Mi hermana, por ejemplo, trató de crear una y le pusieron tantas trabas que al final tuvo que rendirse y dejar el proyecto. Cada vez hay más criterios, sobre todo mediáticos, en la prensa, que dicen que en Cuba las posibilidades de emprender son infinitas. Justo hace unos días salió un artículo sobre ese mismo tema. Sin embargo, contrario a eso, mucha gente dice que no quiere emprender en Cuba, mucha gente que está dentro de Cuba, pero también fuera de Cuba, que no quieren emprender porque uno de los problemas es que no tienen suficiente seguridad o garantías jurídicas que protejan su negocio. Y por otro lado, esa desprotección no va solo hacia quienes quieren emprender, sino también hacia las personas que están empleadas en el sector privado y cómo pueden ser vulnerados sus derechos laborales sin repercusión. Para entrar en estos temas, que además son espinosos y son un poco complejos, traigo a una persona que ya es parte de la familia del Pitch, porque nos acompañó en la segunda temporada hablando de su emprendimiento. Ella es Deini Terry Abreu, jurista y cofundadora de Bárbaras. Bienvenida, Deini. Me encantaría que te presentaras otra vez y nos contaras quién eres y qué haces. Yo estoy encantada de tenerte acá en el Pitch. Mi nombre ya lo has dado. Como dijiste, soy abogada de profesión hace 22 años. No he dejado nunca de serlo, incluso desde el emprendimiento. Por tanto, soy la persona que atiende la parte jurídica en el negocio. Muchas personas me conocen por mi labor altruista, mi parte de trabajo social hace más de 30 años. Y bueno, en Bárbaras y con relación a otros emprendimientos, pues atiendo todo lo relacionado con temas jurídicos, fundación, contabilidad, porque soy contadora de profesión también. Fue mi primer título, mi primera graduación. Qué bien. Durante muchos años trabajé con el Estado como contadora. Buenísimo. Yo realmente estoy muy feliz de tenerte porque siento que cada vez que hablo contigo aprendo muchísimo y hoy vamos a hablar de un tema que puede ser difícil de entender. O sea, que puede ser complejo cuando hablamos de temas jurídicos o legislativos. La gente abre los ojos así como, no, yo no sé nada de eso. A mí no me lo expliques porque no quiero saber. Entonces sí, me encantaría que podamos hacer una conversación que sea accesible a las personas que nos están escuchando y que podamos entenderla. ¿Cómo ves el panorama ahora mismo en temas de políticas o normativas o regulaciones para emprender? Porque sí que es verdad que durante estos años, estos poquitos años que lleva el emprendimiento o la apertura del emprendimiento en Cuba, digamos desde 2011, ha cambiado muchísimo. Y ha habido normativas que de pronto constituyen un avance, pero luego hay otras que han sido un retroceso, ¿no? De alguna manera. Y eso ha creado, diría yo, como un entorno de incertidumbre con respecto a qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta qué punto lo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo tú ves el panorama ese hoy en día? Realmente es increíble que el emprendimiento surge en Cuba en el año 1993. Fueron las primeras normas. Luego hubo personas que no prestaron atención a eso porque había, a pesar de que salíamos del periodo especial en tiempo de paz que surge en los años 90 del pasado siglo, lo cierto es que todavía había ciertas flexibilidades, posibilidades, y las personas no se interesaban tanto por el trabajo privado. Ya como bien dice, en el año 2011, que un poco se fortalece el tema del trabajo por cuenta propia, comienzan a emerger una serie de posibilidades de negocio. En el año 2017-18, el Estado decide hacer una revisión en el tema de emprendimiento y emerge en el 2021, como quien dice ayer, algo que eran las prohibiciones. ¿Qué es lo que está prohibido en el trabajo por cuenta propia? Y te dice el Estado, todo lo que no te prohíbo lo puedes hacer. No obstante, las personas tienen miedo, inseguridad, porque si hay un limbo en una parte jurídica que las personas no han podido resolver. ¿Dónde está ese limbo? Está, digamos, en la posibilidad de qué moneda voy a utilizar, dónde compro, cómo compro. No hay una tienda mayorista para los emprendedores. O sea, no hay un lugar donde un emprendedor pueda ir y comprar al por mayor. Cuba, que emerge con el Internet en el 2019, diciembre del 2019, también fue ayer. También el Internet en Cuba es un niño. 2018. Ajá, sí. 18, 19. Diciembre. Entonces, no hay tampoco conocimiento de dónde buscar, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Entonces,
las personas se desesperan y, por supuesto, esa desesperación los lleva a incurrir también en ilícitos actuales que son bien complejos. Yo creo que definitivamente, como tú dices, hay un punto de inflexión desde que se crearon las pymes, ¿no? O sea, las pequeñas y medianas empresas en 2021. Ha habido mucho cambio después de eso. Ha habido quizás un resurgir de lo que es el sector privado o un fortalecimiento del sector privado, pero quizás no tenemos o no sabemos bien cuáles son las diferencias entre, no sé, lo que era un TCP y sigue siendo un TCP hoy porque sigue existiendo la figura de trabajador por cuenta propia y una pyme. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué garantías más o menos tienen las pymes ahora? Hay una desorganización importante a tener en cuenta dentro del país. Lo primero es, un TCP puede tener hasta 3 trabajadores. A partir de 3 trabajadores comienza a ser una pyme, aunque no quiera. Se ha esforzado. No importa que no tenga la estructura creada. Tienes que tener únicamente 3 trabajadores y tienes que hacer malabares para lograrlo. La posibilidad está en que alguien que sea TCP puede convertirse en un PDL, que es otra figura que aparece a partir del Consejo Popular, de la Administración Popular. Una persona puede ser un proyecto de desarrollo local y al mismo tiempo ser un TCP. Sin embargo, a la hora de ser una pyme, si tienes personalidad jurídica, te inscribes en la en el registro comercial de Cuba, puedes exportar e importar, que también lo puede hacer un TCP. Y la problemática está en que no tienen estructura legal. Muchas de las pymes no conocen qué hacer, o no tienen un abogado, o si lo tienen no saben qué hacer. ¿Pueden tener las pymes abogados? Porque hace un tiempo no se podía. A ver, como figura, ese es un tema a resolver en Cuba, que le dicen a nosotros los juristas no nos permitían representar a personas jurídicas, pero ahora en este momento sí. Un abogado puede representar los intereses de una pyme como una persona jurídica más desde un bufete. Perfectamente una pyme puede contratar con cualquiera de los bufetes existentes en Cuba. Pero no tenerlo dentro. Y un abogado puede estar dentro con otras de las estructuras que tenga la pyme, puede estar dentro de la parte administrativa o puede ser un socio que haya aportado al capital y que representa también los intereses privados de ese negocio. Yo creo que todo está complicado. Hay muchas complicaciones porque, por ejemplo, un inspector, que es un problema que hay que sanear en Cuba. Un inspector llega a un negocio privado y le dice que para justificar las cuestiones, los bienes, los materiales que tiene el negocio privado, tiene que tener un comprobante de una pyme. Y llegas a una pyme y te dicen que ellos no pueden emitir comprobantes. Te puedo ahora mismo mencionar 2 o 3 si quieres poner el pis caliente a las que hemos llegado y nos dicen, nosotros no emitimos comprobantes. Porque dicen que les está prohibido a las pymes venderle a los TCP. O sea, es algo muy, muy extraño. Porque cuando te encuentras, y los he entrevistado, he cuestionado, he confrontado a inspectores que te dicen, sí, tienes que tener un comprobante de una pyme determinada. Entonces son cosas que no se han resuelto. Este tipo de cosas yo creo que también está dado por una desinformación. O sea, independientemente de que cuando uno vaya a crear una empresa, uno tenga que informarse, también es verdad que hay una carencia de espacios para asesorarse legalmente, para informarse, o sea, a dónde la gente puede ir a entender todo esto, que no es fácil si no tienes una formación desde el ámbito jurídico del derecho. ¿Qué espacios están abiertos para que una persona que quiera crear un negocio en Cuba se informe, además, y se informe bien? Porque sabemos que hay muchas estructuras, que hay muchas instancias que están desinformadas también y que están desinformando a la gente. Los bufetes colectivos están dando asesorías en estas materias para crear una pyme, para un TCP. También hay algunos negocios, por ejemplo, en mi caso, como soy abogada, pues yo conseguí ir al Ministerio de Trabajo, me preparé, indagué y hoy por hoy, Bárbara, no se limita, digamos, a lo que es vestuario. Hoy nosotros tenemos dentro del negocio teneduría de libros, tenemos también asesoría, lo hacemos asesoría a otros negocios, lo hacemos por colaboración. Hoy creamos una colaboración con Caribuni, que es un PDL, y nosotros le asesoramos. Ya abrimos una oficina donde ayudamos a otros emprendedores que puedan crecer como hemos crecido nosotros. O sea, eso también depende de la preparación que tenga cada quien. Desde inicios, como nos interesaba que el cliente esté informado, pues nosotros creamos nuestros propios comprobantes de ventas para que el cliente se sienta confiado. Hay una parte ahí que va entre la preparación que pueda tener el emprendedor
y lo que el Estado facilita, que no da. El Estado nos deja a nuestro libre albedrío en cuanto a la parte de informarse, de conocer. Hay varios términos que surgen ahora y que la gente comienza a conocerlos, como es el caso de los PDL, ¿no? Que de pronto es un boom, son una tendencia y mucha gente tiene proyectos de desarrollo local, para decirlo de manera completa. Ahora, si te fijas, hay mucha gente que tiene, como decías antes, que es TCP y tiene un PDL, o que tiene una MIPYME y tiene además un PDL. O sea, desde el punto de vista jurídico, eso no puede traer inconsistencias o por qué alguien tendría una MIPYME y un PDL para hacer un negocio. Sí, claro, es que no depende de que vayas a hacer un negocio, sino de lo que vas a hacer con eso. Tienes un negocio como cuentapropista donde tienes un rubro determinado, sin embargo, quieres hacer un aporte local, un aporte al desarrollo de tu comunidad y creas un PDL, que en la estructura del PDL estás aportando al gobierno 1% de lo que tú haces para que eso sea destinado a obras sociales, a otro emprendimiento, a desarrollo local de la comunidad. Y al mismo tiempo estás ayudando a un sector que no puede alcanzar a llegar hasta donde está el nivel del cuentapropista, que como la materia prima se adquiere de manera difícil, pues los precios a veces son diferentes. PDL es como más de la comunidad. En la práctica, ¿tú crees que siempre es así? Que el PDL, el que crea un PDL, y aquí ya vamos a entrar en un terreno, que un PDL está creado para satisfacer, para beneficiar a una comunidad. Por ejemplo, hay actividades prohibidas que no se pueden hacer y que no se pueden hacer desde las pymes, pero desde los PDL sí se pueden sacar. Entonces, yo creo que por ahí hay mucha gente que ha encontrado una vía de decir, ok, esta actividad no la puedo hacer dentro de la pyme, pero yo la hago, con lo cual voy a abrir el PDL y sacarlo por ahí. No sé si... Sí, están las dos cosas. Mientras te escuchaba, me pasó por la mente 2 PDL que realmente, desde mi percepción personal, y por ética no los menciono, para mí no son PDL, porque no están pensando en el público al que va dirigido, no están pensando en su comunidad. Sin embargo, hay otros, y discúlpame que vuelva a citar a nuestro negocio, nosotros tenemos 6 proyectos comunitarios, 6 proyectos sociales, y por ahí un poco se desangra la marca, porque nosotros lo que conseguimos como emprendedores, pues lo ponemos en función de las niñas, de los niños, de los adultos mayores, pero necesitamos que esa parte de los proyectos tenga una entrada. Nosotros tenemos el proyecto de Oncoamor, que es dirigido a las personas que sufren alopecia, y nosotros necesitamos que esas personas tengan una sanidad en el producto que reciben. Las pelucas no las hay en Cuba, y el único negocio que está en La Habana Vieja que vende pelucas, las comercializa a un precio que no la podemos comprar para dirigirla a esas personas que están enfermas. Les hemos enseñado cómo hacer sus propias pelucas, pero a qué costo compramos el pelo. Les hacemos gorros, les hacemos bufandas, turbantes, y la tela que reciben, a qué costo. Entonces es muy complicado. Es el país el responsable de crear la estructura de forma tal que por los PDL no se fugue, digamos, que las personas no vayan a lucrar con lo que es el asunto comunitario, y al mismo tiempo que no se cruce esa línea fina que hay entre ser un TCP, ser una MIPYME o ser un PDL. Sí, yo creo que también tiene que ver quizás con el hecho de que una persona puede tener solo una MIPYME, ¿no? O sea, no puedes tener más de una, y además las clases están restringidas, ¿no? O sea, si yo tengo una MIPYME, no sé, de cosmética, de pronto si quiero hacer algo en otra categoría que tenga que ver como, no sé, bares o algo, si quiero hacer un bar, no puedo. Con lo cual, yo creo que entra un rejuego ahí de que entonces tengo que poner otra persona a nombre del otro negocio que estoy creando, y a eso incurre en un delito o no. O sea, ayúdame ahí. Sí, a ver, la figura del testaferro siempre en la ley ha estado. En Cuba no se usa mucho, pero sí. La persona utiliza un prestanombre, o sea, busca a alguien para el tema de prestar el nombre. Lo que trato de explicar con relación a los PDL, al TCP o a la MIPYME no es exactamente esa figura. Es el hecho de tú decir, voy a conciencia, hago esto, pero dentro de esto, esta parte está dirigida al desarrollo local, porque los negocios deberían tener aquello que se llama responsabilidad social empresarial. Pero para eso necesitas un PDL. Claro, pero igual no lo tienen, no lo hacen. O sea, las personas están tratando de sobrevivir. En Cuba se está
emergiendo y se está tratando de buscar alternativas de solución a cosas que a veces no la tienen. Y esto trae el juego, el rebus, o sea, las cosas que sí son ilegales. Ahora, el prestanombre no es exactamente una figura prohibida. Lo que está prohibido es qué se hace con cada cosa. No es el propósito, sino cómo lo haces, porque la ley ya está escrita. Por ejemplo, Dice, por ejemplo, la estafa. Ayer yo asesoraba a una persona que estaba, una persona joven, mujer, ya van 2 consultas que me llegan, yo incluso había hecho una advertencia de una persona que lo que está haciendo es remesas al exterior, va a las casas, utiliza su cuenta de transfer móvil, parece todo muy legal, y cuando le pagan ese dinero o a la persona no le llega el resultado de lo que está esperando del exterior. Eso es un delito de estafa. Ahí, escondido en una figura real, que es la remesa del exterior o la compra de alimentos, ahí hay una figura de estafa. Entonces la persona decía, yo estoy ahora mismo involucrada porque yo soy la que voy y busco al cliente, yo soy la que hago la transferencia, es a través de mi transfer móvil. Entonces, el cuidado está en dónde estoy cometiendo un delito y dónde no. o sea, que yo ponga a otra persona o el negocio, un negocio paralelo que quiero crear a nombre de otra persona, no es un problema. O sea, puede ser... No es un problema. Es como que en Cuba no se permite tener 2 casas. Cuando tienes 2 casas, yo le explicaba anteayer a una cliente, tú puedes, ahora mismo eres titular de una casa y tú puedes comprarte la otra mañana y tienes 2 en este momento. Solo que en menos de un mes, esa anterior tienes que pasarla a otra persona. O sea, tú puedes buscar alternativas de solución sin que incurras en un delito. Esto tú no lo ves como una deficiencia. O sea, el hecho de que solo puedas tener una MIPYME teniendo en cuenta la expansión ya de algunas grandes empresas privadas en el país. Pudiera ser una deficiencia, no lo veo, porque realmente las personas se quejan, como decía al inicio, de las MIPYME. No hay Cuba. En Cuba se trata de hacer ver de que todos somos iguales. No somos iguales, no hay igualdad de derechos, no hay igualdad de condición. Las empresas estatales tienen los locales cerrados, no lo ponen a licitación. Entonces, si alguien va a tener la posibilidad de tener 3 empresas cuando alguien no puede tener ninguna, se va a crear un caos. Bueno, pero eso ya está pasando. Yo veo un poco como que ya está pasando en algunos casos. Eso es lo que quizás tenemos los ojos cerrados ante esa realidad, ¿no? O sea, yo creo que, fíjate, estamos yendo cada vez más hacia una sociedad que es desigual. O sea, y se ven las desigualdades cada vez más en los accesos a productos básicos hasta otro tipo de accesos, de oportunidades de productos y servicios. Con lo cual, bueno, en torno a, está bien que alguien tenga más de una MIPYME o no, no sé si desde el punto de vista jurídico puede ser un problema o no. Tú me dices que no y entiendo claramente que hay una esencia de buscar un acceso a oportunidades más igualitario o más equitativo, pero en la práctica eso no está funcionando. Es una sociedad que no está funcionando de esa manera y mucha gente que tiene muchos negocios y en definitiva eso está ocurriendo y no pasa nada. ¿Qué recomendarías tú en sentido general en cuestiones de garantías jurídicas para disminuir esa incertidumbre de las personas que quieren emprender aquí en Cuba, que están en Cuba y fíjate, y otras que no están en Cuba pero están pensando emprender acá? Lo primero es tratar de organizar la economía. La economía cubana ahora mismo está en un desbalance. Más que las garantías jurídicas es organizarse para saber, porque muchas personas que no están en Cuba y quieren emprender ven como un limbo, como un pozo ahí donde no se sabe qué va a pasar. Es concretar el tema monedas. Es muy difícil de entender en un país donde las personas no ganan el salario en dólares, tengan que comprar en dólares, tengan que pagar en dólares. Es difícil de ver que tú vayas al aeropuerto para salir de Cuba y tengas que pagar $180 por una maleta para ir a un evento de negocio. Ahora estoy hablando de mí. Yo, como sabes, fui a la Semana de la Moda en la Torino Fashion Week y cuando fui a salir el evento no había puesto la maleta por error y yo tenía que pagar con una tarjeta internacional. Y yo soy una empresaria cubana. Yo no tengo tarjeta internacional porque mi país no me permite a mí tener una tarjeta internacional. Porque tengo que entender que en Estados Unidos hoy un emprendedor cubano pueda tener una cuenta
en determinadas monedas y en Cuba no. ¿Cómo yo entiendo que la tarjeta del Banco Metropolitano nada más sirva en Cuba? ¿Cómo puedo entender, aun siendo jurista, que tengas que hacer un certifijo de tu tarjeta para salir del país y que puedas accionar en un cajero internacional? O sea, son temas que Cuba tiene que llamarse, o sea, hay que hacer todo, hay que llamarse a capítulo para entender que estamos en partes económicas que son desaciertos y que obviamente crean un limbo para quien está dentro de toda esta etapa de emprendimiento. ¿Tú crees que eso o lo estás viendo a futuro como es algo que puede mejorar? O sea, ¿eres optimista al respecto? Yo no veo optimismo ahora mismo en el tema, veo muchas incertidumbres. Me preocupa cada vez que te dice la palabra reordenamiento, porque lo digo, yo me gradué, ante nada, yo era muy pequeña cuando yo me gradué de contadora y fue mi primera profesión con 17 años. Y veo que los temas económicos siguen siendo un problema. Por tanto, no creo que ahora mismo la solución sea para el 2024. Por tanto, no lo veo como algo optimista. Tiene que haber una solución, más no la hay. Me asusta porque me dicen que en enero hay otros reordenamientos. ¿Sí? Oh, no sabía. Sí, ciertamente lo hay. Ahora mismo, el 31 de diciembre no voy a disfrutar porque me pregunto a dónde vamos desde el punto de vista económico y cómo vamos a hacer con relación a la parte jurídica si la economía, que es lo fundamental para poder emprender, está complicada. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Hola, mi nombre es Yadira Álvarez Igual, soy la presidenta de la agencia Tatamanía. Tatamanía es una agencia privada de servicios de cuidados a personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas hospitalizadas e infantes. Aun cuando en estos 11 meses de trabajo, desde el mes de enero hasta la actualidad, nosotros nos hemos enfocado y nos hemos especializado en la atención a personas mayores, nuestro personal está capacitado y en constante superación para brindar un cuidado integral a todas aquellas personas que demanden el servicio. Este servicio se brinda en los hogares, aun cuando también nos podemos trasladar hacia los hospitales en un servicio de acompañamiento. En un inicio, Tatamanía surge en la provincia La Habana, donde hemos dado nuestros servicios, nuestra mayor cantidad de tiempo dando servicios, pero también tenemos una oficina en Guantánamo de recién apertura y estamos haciendo acciones para que próximamente se nos unan 2 provincias más. Nosotros somos una agencia dirigida completamente por mujeres que aspiramos a, bajo nuestra responsabilidad social, poder contribuir a la crisis de los cuidados que existe en el país con el panorama demográfico tan adverso en cuanto al nivel de envejecimiento que tenemos y a la demanda entonces de cuidados que tiene la familia y el Estado, y también estamos optando por el sello de igualdad de género, que es algo en lo cual nos estamos enfocando, y también permitir hacer una especie de subsidios cruzados que nos permitan contribuir a aquellas personas que también demanden nuestros servicios y que por determinadas razones no puedan recibirlos. Esto es uno de los objetos sociales que nosotros tenemos y que pensamos que en el futuro podamos cumplir. Deini, dentro del tema jurídico en el emprendimiento, hay un punto de vista que es el de estas personas que quieren emprender y que ya tienen negocios en Cuba, pero también hay otro, y es el de las personas que están empleadas en el sector privado. Cada vez más hay fuerza de trabajo en el sector privado, y me llama la atención que últimamente además ha sido, yo creo que más evidente, quizás a través de las redes sociales, que ahora pues hablamos más sobre todas las cosas. Yo creo que está buenísimo que podamos expresarnos mucho más a través de las redes, pero sí que es verdad que vemos más ejemplos de, por ejemplo, negocios con políticas de reclutamiento discriminatorias. Eso es algo que está pasando mucho acá, que tocamos por arribita en el episodio de género y diversidad, pero me gustaría explorarlo contigo. Hacia la maternidad también he visto muchos ejemplos, hacia horarios laborales excesivos que tienen los trabajadores en el sector privado, la informalidad, la falta de procesos de contratación, del precio, de cuánto estoy cobrando, el salario, se habla una cosa, luego se paga otra, y parece que esto no tiene repercusión. O sea, ¿cómo tú ves ahora mismo los derechos laborales en el sector privado? Como te decía antes, las personas tienen que entender que hay que regirse por la ley del país. Hay que realizar contrato a la persona que viene a trabajar.
el documento contrato, tiene que estar la figura del contrato. Cuando un cuentapropista trae a una persona a trabajar, tiene que la copia de ese contrato llevarla a Trabajo y Seguridad Social, a su empresa, la empresa de trabajo a la que pertenece. Llevar cada contrato de sus trabajadores. Es obligatorio. Tienes que tener un proyecto donde está todo lo que vas a realizar. Y cuando haces la entrevista al trabajador, tiene que saber sus garantías. Ahora, hay algo ahí entre el titular de negocio y los trabajadores. Casi siempre miramos las partes que no está respetando el titular de negocio, pero hay mucho problema con los trabajadores. O sea, hay trabajadores que incumplen, que consideran que como es un negocio privado pueden llegar tarde o faltar o hacer lo que deseen. Y no, tiene que haber ahí una correlación de parte y parte. Bueno, yo creo que tienen los mismos derechos, porque igual tenemos derecho a vacaciones, días de descanso, días feriados, se nos respeta algún problema que tengamos personal. Creo que está bien. El deber es nada, llegar temprano, ser puntual, cumplir con los horarios de trabajo y esas cosas. Se busca con gente de confianza, que ya uno tenga más o menos un conocimiento de esa persona. No es, no, sí, tú puedes ser vendedora, ven y ya. No. Eso sí, en ese aspecto sí son rigurosos. Tiene que ser alguien de confianza, donde la persona que lo trae incluso se hace responsable por lo menos en los primeros días, hasta que ya cualquier cosa nos cubrimos. Y en ese aspecto nuestros jefes son bastante, vamos a decir, elásticos. Ellos dicen, bueno, el problema, ustedes se ponen de acuerdo. Y eso, ya lo que hay que hacerle saber lo que se va a hacer y ya. Se cuenta siempre con la disponibilidad del guía para asignar los tours, se respeta mucho el tiempo que se le dedica a las experiencias, por lo tanto la jornada rara vez excede las 8 horas de trabajo, y si en algún momento hay que hacer alguna actividad extra o dedicar un tiempo extra que no esté contemplado dentro del itinerario del tour, se compensa monetariamente al guía. Tenemos la mala costumbre nosotros como cubanos a no exigir nuestros salarios en tiempo, porque tenemos cierta amistad con nuestros jefes que no queremos perder. Por ejemplo, el jefe puede invitarte, que pasa, te invita, oye, vamos a tomar una cervecita, dale, yo pago. Vamos a comprar una pizza familiar para todo, y la paga para todo el mundo. Y así las personas se sienten tan bien, tan cómodos. No es que se los olvide, es que se sentirían mal, de alguna forma se sienten mal a la hora de exigir el salario que les toca, que les corresponde, y que a veces no se les ha pagado después de un mes o 2 meses. Igual, y otro de los riesgos, igual nosotras, como somos, al ser todas mujeres, tenemos que estar como que muy a la viva, porque las personas siempre quieren también aprovecharse un poco. No puede ser una persona que sea de poco confiabilidad. Supongo que tienen que haber hecho una investigación al respecto, porque cuando me ven así con los drelos, nadie va a pensar, no, ¿entiendes? Siempre se hace algo. Y bastante exigencia que hay, pero bueno, creo que es por eso. El tema económico es lo que está más golpeando a la sociedad ahora mismo, y más la juventud. El despido, no he visto a nadie ser despedido, pero me parece que no tiene tanto tiempo de antelación. Te lo dicen ahí mismo y cualquier dinero que te deban ya te lo pagan después. He visto un par de personas ir a buscar el dinero después, pero me parece que no tiene prácticamente antelación, te lo dicen ahí mismo y ya. Yo en lo personal creo que en los privados, sobre todo los que son de dueños extranjeros, explotan bastante y pagan poco porque como saben la necesidad que hay, no creo que en su país ellos podrían pagarle a un empleado esa poca cantidad de dinero por la cantidad de horas que trabajan. No creo que fuera legal. No es menos cierto que el sector privado puede tornarse bastante cruel, bastante hostil para muchos de los que se ven obligados a migrar a él, a pesar de haber estudiado una carrera universitaria o tener otra profesión. Yo creo que la principal razón es la económica. En ningún trabajo en el sector estatal se va a ganar al mes de forma honrada lo que muchas veces se gana en un solo día en un privado. Y eso pesa bastante, sobre todo para las personas que como yo se han visto en la necesidad de ser el principal soporte familiar. La gente está en estos trabajos para migrar, para ganar y ahorrar el suficiente dinero, no solo para tener aquí una vida decente, sino muchos para ahorrar e irse de aquí. Definitivamente yo creo que también hay dos puntos de vista ahí en cuanto a la responsabilidad asumida para trabajar. Pero sí me queda la cuestión de que cuán protegidas realmente están las personas que trabajan en el sector privado. No sé, en el sector estatal hay sindicatos, por ejemplo. En el sector privado eso no sé tan bien cómo funciona. Yo creo que, por ejemplo, en la gastronomía se une el sindicato estatal con el privado cuando los intereses son completamente distintos porque están pasando
tienen realidades y problemas diferentes, ¿no? Sí. A ver, las garantías del trabajador, te repito, están dadas. Tengo que ponerte ejemplos que sé de muchos negocios que sí realizan los contratos, que está el horario, tiene que tener el trabajador privado su tiempo de descanso, sus vacaciones, 1 hora de descanso es lo que está puesto en la norma del país, puede ser más tiempo pactado, por supuesto, y los responsables de negocio tienen que tener la posibilidad de darle a su trabajador la forma y manera en la que quieren. No hay esto que llamamos en el sector estatal, creo que se llama, no recuerdo ahora bien, no están los acuerdos estos que se hacen en el sector estatal. Como convenio colectivo de trabajo. Convenio colectivo, pero tú tienes que llegar a un acuerdo. O sea, la persona tiene que saber que trabaja en tal horario, cuándo debe cerrar, tienes que ver si, ahora nos sucedió, un trabajador está cubriendo por una trabajadora que tiene la hija ingresada, pues un día le decimos, hoy no vamos a abrir, porque ese trabajador es un ser humano. O sea, hay que pensar en esa persona que está ahí hora sobre hora atendiendo un público. A mí me preocupa la realidad porque independientemente de lo que está legislado en normativas, sí que están pasando estas cosas. Hay abusos. Está pasando. Hay abusos, hay discriminación, hay anuncios públicos que discriminan. Las personas tienen que entender que cuando hay un anuncio que discrimina, hay una norma penal que tú puedes demandar a esa persona o puedes denunciarla ante la fiscalía. Hay que comenzar a realizar denuncias ante hechos de discriminación, ya sea por género, por edad, por color de la piel. Y las personas a veces decimos, nada, yo no me voy a meter en eso, yo no quiero problemas, y no lo hacen. Sí, y hay casos de por ejemplo, que me han venido de amigas o conocidas que me han dicho que en las entrevistas laborales les preguntan si van a salir embarazadas próximamente. O sea, como que eso es que además es una pregunta enteramente personal y que nadie te tendría que hacer. Y es algo que está ocurriendo. ¿Vas a salir embarazado? ¿Piensas salir embarazada próximamente? Porque entonces no te voy a... Sí, es una forma de discriminar. Total. También por edad, también por color de la piel. Se han leído anuncios donde piden personas que sean de tez blanca, por poner un ejemplo, y que tengan determinadas edades, que no basta con el color, sino piden que sean jóvenes. Entonces, ¿estás buscando un empleado o estás buscando una figura sexual? Es complicado. Y yo creo que también pasa algo, y es que muchas veces dicen como, bueno, la alternativa que tengo es o aguanto acá y no sé, trabajo de más porque los horarios son abusivos o porque me dicen esto o me voy al sector estatal a ganar un salario que sabemos que es simbólico, que no cubre mis necesidades básicas y que en definitiva no puedo sobrevivir con eso, ¿no? Mi consejo en este caso es que las personas que trabajan sepan que pueden demandar, pueden contratar los servicios de un abogado o pueden representarse por derecho propio ante una reclamación laboral. De hecho, la ley en materia laboral no obliga a tener un abogado contratado hasta el momento en que ese proceso va al tribunal de instancia, que por lo regular es el tribunal municipal y el tribunal provincial, pero en primera instancia la persona se puede representar por derecho propio. Yo siempre digo que en Cuba hay un desconocimiento total de la materia jurídica y tener preparación en estos temas nos permite transitar de manera mejor por... Tenemos antecedentes, como, ¿sabes? ¿Hay algún precedente de algo así que haya ocurrido y que haya un empleado o empleada que haya como ganado un caso de este tipo? ¿O es algo que no se está dando todavía en Cuba? Por lo regular los empleados no demandan, pero la semana pasada pude asesorar a la dueña de una pizzería que vive en Playa y ella está en este momento a instancia del tribunal demandando, no exactamente una persona, pero demandando a su arrendador. Ya. Cometió un abuso contra la persona titular del negocio y contra los trabajadores. Entonces sí sucede. La figura legal está. Está y es posible hacerlo y bueno, falta la información. Sí, falta. Como siempre, falta que sepamos más sobre el tema y que haya más espacios donde podamos conversar sobre esto. Sí. Porque definitivamente hay como un estigma en cuanto a qué puedo hacer, qué no, hasta qué punto me van a dejar o no. Yo creo que eso siempre está ahí rondando y desde el punto de vista de las personas que están empleadas, bien. Muchas veces el dueño, él puede poner sus condiciones laborales porque para eso es el dueño y creó el negocio. No, hay una ley, o sea, no lo... Claro, hay leyes ahora mismo. No lo puedes hacer, no. Y sin embargo, esa creencia está ahí. Con las modificaciones que hubo en la ley, pues en el 2022 y con las modificaciones que hay en el Código de Familia,
las personas tienen que saber que pueden establecer reclamaciones. La demanda siempre ha existido, pero ahora están un poco más ejemplificadas las vías para seguir. En general, Dani, me queda preguntarte, ¿qué recomendaciones tú harías para proteger a personas que, no sé, desde el punto de vista jurídico en Cuba, para proteger a las personas que trabajan en el sector privado, pero también qué le recomendarías a gente que quiere hacer cosas en Cuba, que quiere emprender, que estén dentro o fuera de Cuba? La recomendación para las personas que están dentro de Cuba es que aprendan, que se preparen, que busquen información, que busquen otros negocios que van funcionando de manera adecuada y puedan ver cómo lo están haciendo, que establezcan alianzas. Que las personas no le tengan miedo a las alianzas porque a veces dicen, no me voy a acercar, y a veces ahí tienes un aprendizaje. Y que busquen preparación, que busquen en la ley, que pidan asesoramiento. Asesoramiento en los bufetes, por ejemplo. Es uno de en bufetes o en espacios como estos. Hay diferentes empresas ahora privadas. Como usted. PDL, en el caso nuestro, hay PDLs también. Está Más 99, está la Confías. O sea, hay varias que te darían asesorando. Y bueno, las personas que están fuera de Cuba, es un poco difícil el tema. Pero lo están haciendo. Pero bueno, siempre hay alternativas. Pero lo están haciendo, incluso lo están haciendo de manera informal. O sea, yo recuerdo los contratos de colaboración económica ahora mismo. Ajá. Se pueden hacer. O sea, yo creo que eso es algo que ya está pasando acá, aunque la manera de hacerlo legal no está tan sólida, por así decirlo. Pero hay vías legales. Hay vías legales, exacto. Se puede. Contrato esto de colaboración, contrato de asociación internacional. Con lo cual hay limitaciones, pero es posible, ¿no? Es complejo, como me dije. También hay MIPYMES, hay personas que están en el exterior y que tienen MIPYMES aquí. Exacto, es a lo que me refiero. También depende del estatus migratorio que tenga la persona. Si tiene un pre-residente, a través del DACRE, la persona puede entrar normalmente a Cuba a su negocio. ¿Qué pasa con las MIPYMES? Que la persona, si vive en el exterior y no tiene carnet de identidad, ahí hay una limitación. Porque tiene que entrar al portal del ciudadano, lleva todo un requisito. O sea, que el panorama no está tan mal. ¿Tú crees que ha mejorado en los últimos años? Ha mejorado, hay que seguir mejorándolo. O sea, no es que sean mieles, pero existen las vías. Muchísimas gracias, Dani, por haber estado acá en el pitch con nosotros, como siempre. Es una clase escucharte y tenerte acá. Y bueno, para ti que nos estás escuchando, más información, tenemos absolutamente todo sobre este artículo en lapenultimacasa.com y también en las redes sociales Instagram, @elpitch.podcast y Facebook El Pitch. Nos vemos la próxima semana.